Salmo 77. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Selah. Me impides cerrar los ojos. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, me acuerdo. En la noche recuerdo mi canción. Mi corazón medita y mi espíritu pregunta: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado para siempre su gran amor y su promesa por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus misericordias y de en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Selah. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. Que Dios tan excelso como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Selah. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. Al propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes. Retumbaron con estruendo los cielos. Rasgaron el espacio tus flechas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Recordando en la oscuridad, Salmo 77. En la década del 1870, en Chicago vivía un exitoso abogado y empresario cristiano llamado Horacio Spafford. Sirvió fielmente en su iglesia. Su familia era muy conocida por su generosidad y devoción a Cristo. Pero tan solo unos pocos años las tragedias comenzaron a acumularse una tras otra en su vida. En primer lugar, su hijo pequeño falleció inesperadamente a causa de una enfermedad. Poco después, el gran incendio de Chicago de 1871 arrasó la ciudad y destruyó gran parte de las inversiones inmobiliarias de Spafford, dejándolo en una situación financiera deplorable. Para que su familia pudiera descansar del estrés y el dolor, Spafford decidió que debían viajar a Europa durante una temporada. Debido a obligaciones comerciales, envió a su esposa Ana y a sus 4 hijas por delante de él en un barco que cruzaba el océano Atlántico, mientras que él planeaba seguirlas más tarde.
Pero mientras cruzaban el Atlántico, su barco colisionó con otra embarcación. En tan solo 12 minutos el barco se hundió. Más de 200 personas murieron en las gélidas aguas, entre ellas las 4 hijas de Spafford. Le sobrevivió su esposa Ana. Días después, cuando finalmente llegó a tierra en Gales, envió un telegrama a su marido con solo 2 palabras: salvado solo. Horacio Spafford embarcó inmediatamente en un navío para cruzar el Atlántico y reunirse con su afligida esposa. Durante el viaje, el capitán lo llamó a cubierta y le dijo en voz baja que estaban pasando por la zona aproximada donde se había hundido el barco en el que viajaban sus hijas. Imagínense estar de pie junto a las aguas donde sus hijas perdieron la vida. El océano se extendía infinitamente en todas direcciones. El silencio debió de ser abrumador. Pero fue allí, en ese momento de dolor inimaginable, donde Spafford regresó a su cabaña y comenzó a escribir palabras que la iglesia todavía canta hoy. Cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como olas del mar me abruman, sea cual sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: todo está bien. Todo está bien con mi alma. Un hombre con el corazón roto, pero opta por recordar la fidelidad de Dios en su propia oscuridad. Aquí es donde encontramos a Asaf en el Salmo 77. Clamo a Dios en cuello, a Dios en voz en cuello, y Él me oirá. Asaf, un líder religioso en Israel, comienza este salmo angustiado. Se siente olvidado y sin que nadie lo escuche. Se siente abandonado. Creo que existe una tendencia humana natural a sentirse abandonado en momentos de angustia. Recurrir a la acusación de que nadie me escucha ni me entiende, que la forma en que me siento en este momento es algo que solo me sucede a mí. Y como sentimos que nadie nos entiende, nos replegamos sobre nosotros mismos. Evitamos hablar de nuestro dolor o nuestras dificultades. Dejamos que se enquisten y se desborden en otras áreas de nuestra vida. Quizás te preguntes, ¿por qué tenemos a interiorizar nuestro dolor? Nuestros cuerpos están doblados para autopreservarse. Sentimos que somos nosotros quienes podemos manejar nuestras emociones mejor que nadie. Que si abriéramos nuestras vidas y nuestros corazones a alguien más, confirmarían nuestro abandono, que nos dejarían porque el peso de nuestra lucha es demasiado para que ellos lo soporten, que nos rechazarían por nuestro trauma. En el versículo 1, Asaf clama a Dios y afirma que Dios escuchará su clamor. No sé tú, pero eso me alegra el corazón, que nuestro Padre no es un ser distante, inaccesible e impersonal, sino que Él es una ayuda siempre presente en nuestros momentos difíciles, que te escucha cuando lloras. Entonces Asaf dice que en el día de la angustia busco al Señor. Ahora veamos esto por un ejemplo. Puede resultar muy fácil buscar a Dios en medio de las dificultades. Puede resultar muy inconveniente encontrar tiempo para orar o leer la Biblia cuando todo nuestro alrededor parece desmoronarse.
Sé que ninguno de nosotros puede ser así, pero me refiero a otros que parecen buscar a Dios solo cuando necesitamos algo de Él. Hay una cita de John Piper que dice: la oración es un walkie-talkie en tiempos de guerra, no un intercomunicador para el mayordomo. Imagina un barco en alta mar donde una tormenta, el capitán se aferra al timón, confiando en las cartas náuticas y la radio para obtener ayuda. Pero cuando el mar está en calma, es fácil relajarse, es fácil apartar la vista del horizonte. Y los navegantes te contarán algo interesante sobre viajar largas distancias. Un barco solo necesita desviarse 1 grado de su rumbo para acabar en un lugar completamente diferente. Al principio, ese título no parece gran cosa, ni siquiera lo notarías. Pero existe un principio que utilizan los marineros que dice que por cada 60 millas que se recorren, desviarse tan solo 1 grado del rumbo te sitúa a 1 milla de donde se pretendía estar. Al principio eso no parece gran cosa, pero si se viaja durante el tiempo suficiente, esa pequeña desviación se convierte en un problema grave. Un barco que viaja a través del océano, desde California hacia Hawái, podría desviarse de la isla por 40 millas o más, simplemente porque se desvió tan solo 1 grado y nunca corrigió su rumbo. Y a veces nuestra vida espiritual puede parecerse mucho a eso. Cuando llegan las tormentas, nos aferramos a Dios, oramos con más fervor, lo buscamos más, sujetamos el volante con fuerza, pero cuando la vida se calma, es fácil dejarse llevar. No porque quisiéramos abandonar a Dios, pero porque poco a poco dejamos de prestarle atención. Y antes de darnos cuenta, nuestros corazones pueden alejarse de Él más de lo que jamás hubiéramos previsto. Por eso a veces en su soberanía Dios permite que haya tormentas en nuestras vidas. No porque Él sea cruel, pero porque Él es bueno. Porque las tormentas tienen la costumbre de obligarnos a retornar el control y depender de nuevo de su guía. En Jonás huye de las instrucciones de Dios, huye de proclamar su arrepentimiento al pueblo de Nínive. ¿Y qué hace Dios? Envía una tormenta. Por naturaleza, las tormentas están diseñadas para generar dependencia de Dios. Asaf no solo expresa su problema, sino que deja claro que se niega a ser consolado. ¿Alguna vez has deseado revolcarte y descansar en la oscuridad? ¿Descansar en la angustia? ¿Descansar en el dolor? Donde la oscuridad te ha oprimido tan fuertemente que te rindes a su dominio. ¿Alguna vez te has sentido tan mal que ni siquiera tu postre favorito te animaba? Ni el pastel de batata, ni la tarta de queso, ni el buñuelo de manzana, ni tu programa de televisión favorito te levantaban el ánimo, ni tu bebida alcohólica te animaba. Nada de esto podía penetrar la profundidad de tu desesperación. Pero conozco a alguien que te sacará de aquí, que servimos a un Dios que es más grande que tu dolor de corazón, más grande que tu dolor, más grande que tu dolor. El lenguaje implica resistencia, no porque desee la miseria, sino porque la desesperación te ha vuelto más segura que la esperanza. La esperanza ofrece la oportunidad
de sufrir una decepción. Aunque la desesperación parece predecible, la esperanza dice que todavía hay una posibilidad, mientras que la desesperación ya ha emitido su veredicto. Lo que Asaf no enseña es que a raíz de estos tiempos oscuros sigue llevando esas preocupaciones al Padre. Dice que cuando medito, gimo, y cuando me acuerdo de ti, me desmayo. Dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedo sentir la oscuridad de este momento presente y al mismo tiempo sé que hay una luz. Recuerda quién es Dios, pero su experiencia actual se siente desconectada de esa verdad. Así que recordarlo no te reconforta de inmediato, pero lo que sí hace es poner de manifiesto la brecha. A veces lo que más duele no es conocer a Dios, sino conocerlo y no poder conciliar lo que sentimos con lo que creemos. ¿Qué hacemos cuando nos cuesta conciliar la verdad del carácter de Dios con la realidad de nuestras circunstancias? Hacemos preguntas. En el versículo 9, Asaf pregunta si Dios se ha olvidado de ser misericordioso. Qué curioso es que supongamos que el Dios del universo tiene la capacidad de extraviar su amor por nosotros. Tenemos la propensión a plantear preguntas permanentes al sufrimiento temporal. Él pregunta, ¿acaso el Señor los despreciará para siempre y nunca más ser favorable? ¿Ha cesado para siempre su amor inquebrantable? ¿Han terminado sus promesas para siempre? ¿Acaso Dios se ha olvidado de ser misericordioso? ¿Acaso enfurecido ha cerrado su compasión? El dolor tiende a comprimir la perspectiva. Cuando estamos angustiados, nuestro cerebro y nuestro espíritu luchan por imaginar un cambio. El momento presente se siente supremo. Tendremos a interpretar el dolor temporal como una realidad permanente. Pero fíjense, hace la pregunta en el contexto de la oración. Eso significa que la duda aquí no es un alejamiento de Dios, sino una angustia en la búsqueda de estabilidad. El problema no es que hagamos preguntas. El problema ni siquiera es nuestra lucha contra la duda. El problema surge cuando dejamos de llevarlo ante Dios. Génesis 3. Encontramos a Eva conversando con la serpiente. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Él le dijo a la mujer, ¿de veras, dijo Dios, no comeréis de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero Dios dijo, no comeréis del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, porque Dios sabe que cuando comas de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a la vista y que era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. La serpiente la influye para que cuestione lo que Dios ya ha dicho, y a esto lo llamamos duda. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Su duda sobre las instrucciones de Dios surge antes de la caída de la humanidad.
El pecado no entra en el mundo hasta que ella y Adán comen del árbol. Dios camina entre ellos en el jardín y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Así pues, la razón por la que cayeron en pecado no fue porque tuvieran preguntas sobre Dios, sino porque no le presentaron sus preguntas. Si decimos que creemos en Dios, debemos estar dispuestos a llevar nuestras preguntas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestra ira, nuestras dudas ante su trono para que podamos encontrar nuestra confianza en quien es Dios, siempre ha dicho que es. Me imagino a Dios diciendo, antes de dudar de mí, duda de tus dudas. Asaf le presenta sus preguntas a Dios en oración. ¿Y qué hace? Él las coloca en una balanza y sopesa sus preguntas a la luz del carácter probado de Dios. Hasta este momento su mente no deja de repetir preguntas, pero ahora él elige recordar. A menudo nuestro problema no es que no sepamos que Dios es bueno. Nuestro problema es que olvidamos lo bueno que ha sido Él. La esperanza a menudo comienza con la disciplina mental, una intencionalidad mental. Asaf elige recordar. Si aún tienes tu Biblia abierta, hasta el versículo 10 notarás que Asaf apunta constantemente hacia adentro, hacia su experiencia presente. Clamo a Dios en voz alta. En el día de mi angustia busco al Señor. Mi alma se niega a ser consolada. Estoy tan angustiado que no puedo hablar. Yo. Pero entonces su oración da un giro inesperado y en lugar de que sus declaraciones en primera persona apunten a sí mismo, comienzan a apuntar a Dios. Él dice, recordaré las obras del Señor, recordaré las maravillas del pasado, reflexionaré sobre todo tu trabajo y medita en tus poderosas obras. Nuestras meditaciones siempre deben apuntar al carácter de Dios, porque el carácter de Dios transforma nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias. No me malinterpreten diciendo que hay que engañarse a uno mismo o minimizar el dolor que experimentamos. Sufrimiento, dolor, angustia, trauma, abuso, abandono, todos ellos duelen. Todas ellas son realidades innegables de la experiencia humana, pero lo que el carácter de Dios nos demuestra es que el dolor que sentimos ahora es una pieza del rompecabezas de nuestra historia más amplia. Que cuando lleguemos a los 40, 50, 60 o 70 años y sigamos el mapa de nuestras vidas, podemos decir, por eso pasé por esto y por eso pasé por eso, porque si no hubiera pasado por esto, entonces no lo habría sabido. Reconocer que nuestras vidas son una clase magistral en la clase del maestro para moldearnos en quienes Él nos creó para ser. Pero el punto de inflexión llega cuando dice, recordaré las obras del Señor. Deja de centrarse en sus problemas actuales para rememorar la fidelidad pasada de Dios. El avance no se debió a sus circunstancias cambiaran inmediatamente, pero fue su perspectiva la que existe una frase en latín, sola experiencia o experiencia sola.
Se trata de la idea de que las experiencias personales de cada uno son el estándar y la autoridad final en materia de conocimiento, realidad, fe y verdad. Asaf deja claro que mi experiencia es real, mi sufrimiento es real, mi trauma es real, pero también Dios es real. Y si Él es verdaderamente Señor de mi vida, entonces Él es digno de confianza. Y si Él es digno de confianza, entonces podré confiar en Él como Señor de mis emociones y experiencias. Recuerdo que decía que si Dios es santo, entonces Dios no puede pecar. Y si Dios no puede pecar, entonces Él no puede pecar contra ti. Y si Él no puede pecar contra ti, ¿acaso no lo convierte en el ser más digno de confianza que existe? Si Dios ha demostrado ser digno de confianza una y otra vez, entonces necesito comparar mi experiencia con la de su carácter. Asaf dice, recordaré las obras del Señor. Él dice, tu camino, oh Dios, es santo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has dado a conocer tu poder entre los pueblos. Tú, con tu brazo, redimiste a tu pueblo. En tan solo esos 3 versículos aprendimos 6 rasgos del carácter de Dios, que Él es santo, excelente, hace maravillas, de buen ver, poderoso, redentor. Cuando Asaf compara sus preguntas con sus recuerdos del carácter de Dios, es capaz de separar la verdad de la mentira. Imagínese una sala de audiencias con una balanza de la justicia donde se presentan las pruebas del caso en cuestión. En momentos de duda, nuestros sentimientos y preguntas acerca de la justicia de Dios pueden parecer una fuerte evidencia en su contra. Pero cuando acudimos a las Escrituras y reflexionamos sobre el carácter de Dios, su amor, su gracia, su soberanía, la balanza se inclina enormemente a favor de su bondad. Cada verdad que descubrimos acerca de Dios añade peso a la balanza, revelándonos que Él es justo y fiel, que podemos confiar en Él a pesar de nuestras dudas. Asaf sopesa su situación actual a la luz de lo que Dios ha demostrado ser en su vida y recuerda que Dios es compasivo, que Dios es favorable, que las promesas de Dios siguen vigentes. Dios se acuerda de ti. ¿Alguna vez has dejado algo importante junto a la puerta solo para acordarte de cogerlo al salir? ¿Alguna vez has puesto una alarma para acordarte de hacer algo? Y a veces todavía salgo y lo dejo en la casa. Pero lo creas o no, esta es idea de Dios. A lo largo de las Escrituras es inevitable encontrar algún pasaje que invita a la reflexión. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento encontrarás variaciones de la palabra recuerda, unas 200 veces. En el Génesis, después del diluvio, Dios hace aparecer un arco iris en el cielo como recordatorio para la humanidad después de la tormenta, para que recuerden su misericordia. En el Éxodo recordamos la Pascua, cuando Dios permite que el ángel de la muerte haga su ronda por los primogénitos y les dice: si ponéis la sangre del cordero en el dintel de la puerta, pasaré de largo. En Josué, cuando Israel cruza el río Jordán, Dios les ordena que coloquen 12 piedras para que
Cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, puedan responder que Dios los sacó adelante a través de aguas imposibles. Siempre me he encontrado mirando hacia adelante a lo que Dios hará a continuación. Rezo y rezo por algo y luego, cuando Dios provee, le doy gracias y lo alabo por ello. Pero poco después de la novedad, tiende a desvanecerse a medida que el contraste de la vida reorienta mi mirada hacia la siguiente cosa por la que estoy confiando en Dios. Mi hijo, Clay, tiene 5 meses. Acaba de experimentar. Bueno, no sé si lo experimentó porque se quedó dormido durante la mañana de Navidad. Pero acaba de vivir su primera Navidad. Pienso en las historias de padres que trabajan duro y gastan dinero en este regalo extravagante para su hijo y que éste solo juega con él durante 10 minutos antes de pasar al siguiente juguete brillante. Me imagino que Dios a menudo se siente así, que Él orquesta nuestras vidas y maniobra y cambia cosas que solo Él puede hacer. Y entonces nos emocionamos por el momento y luego seguimos buscando el siguiente trabajo, el siguiente coche, la siguiente casa, la siguiente relación, el siguiente. A veces nos centramos tanto en lo que Dios hará a continuación que nos perdemos lo que Él ya ha hecho. Oramos por un avance mientras estamos en medio de oraciones respondidas. Pedimos consuelo mientras olvidamos la manera en que Él ya nos ha sostenido. A menudo la bendición, la claridad e incluso el aliento que buscamos se encuentran en nuestra memoria. Si no adoptamos una actitud de recuerdo, corremos el riesgo de malinterpretar el momento presente y de perder de vista a Dios. El recuerdo recalibra a nuestra visión. Y cuando recordamos la fidelidad de Dios a nuestras espaldas, somos más capaces de confiar en Él de cara al futuro. Entonces, el recuerdo que Asaf prefiere recordar. Asaf elige recordar el Éxodo. Una de las razones por las que me encanta tener acceso a las Escrituras es que no siempre tenemos que rebuscar en los recovecos de nuestra mente para encontrar un recuerdo. Cuando las aguas que te vieron, oh Dios, tuvieron miedo, el abismo tembló. La creación debe responder a su creador. El mar que esclavizaba el futuro de Israel se abrió a su mandato. Me imagino estar al borde de un mar de 1,400 millas de largo y 221 millas de ancho, mientras el sonido de los carros del faraón se hace cada vez más fuerte. Y justo cuando pensaban que todo había terminado, el agua subió a ambos lados del mar y caminaron sobre tierra seca. Pero entonces Asaf dice algo más. No solo sabemos que Israel caminó sobre tierra seca. Asaf dice, tu camino fue a través del mar, tu sendero a través de las grandes aguas. Sin embargo, tus huellas no fueron vistas. Algunos de los actos más decisivos de Dios en tu vida no dejarán huellas visibles. ¿Por qué es esto importante? Más que Asaf recordando un evento, está recordando un patrón. Dios siempre se ha dedicado a liberar a su pueblo. Y ese patrón alcanza su punto culminante no en el Mar Rojo, sino en la cruz. El Éxodo no es la liberación final. En el Mar Rojo, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. En la cruz, Dios liberó a su pueblo del pecado y de la muerte. En el mar
las aguas se separaron. En la resurrección, la tumba se abrió. El Éxodo demostró el poder de Dios sobre Egipto. La cruz y la tumba vacía demostraron el poder de Dios sobre la muerte misma. Y aquí está la razón por la que eso es importante para el Salmo 77. Si el salmista pudo depositar su esperanza en la liberación del faraón, ¿cuánto más podemos nosotros depositar nuestra esperanza en la liberación de la tumba? Cuando Cristo clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sumergió por completo en la experiencia que describe el Salmo 77, que el cielo se sintió en silencio. Pero a diferencia de Asaf, Jesús no solo sintió abandono, Él mismo lo trajo, para que cuando lloremos en la noche, no estamos llorando en oídos sordos. Gracias a Cristo, el silencio nunca es rechazo. La demora nunca es un abandono. La oscuridad nunca tiene la última palabra. La resurrección es la respuesta definitiva de Dios a toda pregunta sobre si su amor inquebrantable ha cesado. ¿Qué hacemos cuando la noche es larga? Recordamos nuestra canción, recordamos la cruz, recordamos la tumba prestada y vacía, recordamos los caminos por los que Dios ya nos ha llevado. No negamos el dolor, no minimizamos el dolor, pero nos negamos a interpretar el momento presente al margen del carácter revelado de Dios en Cristo. Porque el mismo Dios que guió a Israel a través de aguas invisibles es el mismo Dios que nos ha guiado a través de un Salvador crucificado y resucitado. Y si su camino fue a través del mar y su camino fue a través de la tumba, entonces podemos confiar en su camino a través de nuestra prueba actual. Si Dios ha sido verdaderamente fiel, si ha demostrado su amor a través de la cruz y la resurrección, entonces recordarlo no puede quedarse solo en una idea en nuestra mente, debe convertirse en una acción concreta en nuestras vidas. Porque la realidad es esta: algunos de nosotros esta mañana estamos exactamente donde estaba Asaf. Llegasteis cargando con preocupaciones, preguntas, miedos, decepciones. Tal vez vuestro corazón ha estado apesadumbrado y vuestra fe ha luchado por encontrar un fundamento sólido. Y la buena noticia del Evangelio es que no tienes que cargar con ese peso tú solo. El mismo Dios que abrió un camino a través del mar, el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Dios que todavía llama a la gente a sí mismo hoy. Así que esta mañana queremos extenderles una invitación. Si estás aquí hoy y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, si nunca le has entregado tu vida, hoy puede ser el día que lo cambie todo. La Biblia nos dice que cuando nos apartamos del pecado y depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos perdona, nos restaura y nos introduce en una nueva vida con Él. O tal vez seas creyente, pero si eres honesto, sabes que te has alejado. La vida ha desviado tu atención hacia otros caminos y hoy Dios te llama de vuelta a Él. Donde quiera que te encuentres esta mañana, este es tu momento para responder. Si deseas orar, si quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres reafirmar tu compromiso con el Señor, te invitamos a venir. Sería un honor orar contigo y acompañarte en este camino. Para quienes nos acompañan en línea, les agradecemos que hayan adorado con nosotros.
Si el mensaje de hoy les ha conmovido y desean orar con alguien o hablar sobre cómo iniciar una relación con Cristo, los invitamos a contactar nuestra iglesia a través de nuestro sitio web o mensaje directo. Nuestro equipo estará encantado de conectar con ustedes y acompañarlos en su fe. En este momento damos por finalizada nuestra transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos en la adoración de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde, y esperamos que nos acompañe nuevamente pronto. Ahora bien, a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles ante su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los tiempos, ahora y por siempre. Amén.